Niños mimados, cuando el mundo real realmente se les presentó. No necesariamente fui mimado, pero definitivamente crecí en una familia muy privilegiada de clase media alta. Mi padre era académico y mi madre abogada. A los 17 años, conseguí un trabajo como portero en un hotel para ahorrar y viajar un poco antes de ir a la universidad. Viajé a Indonesia para ver los orangutanes y me hospedé en un hotel decente, pero no lujoso. Cerca de la hora de irme, en mi primera noche, no sabía si dejar propina era algo común y no tenía moneda local conmigo, así que puse un billete de $5 debajo del plato cuando salí. Cuando la camarera retiró los platos, pensó que lo había dejado allí y se quedó sorprendida. Ella no hablaba mucho inglés, pero entendí que estaba hablando del dinero. Le expliqué que era una propina y ella quedó bastante conmovida. Después cometí el error de buscar en Google los salarios promedio de la zona. Cuando regresé, descubrí que el salario promedio, ni siquiera el mínimo, era de alrededor de $3,000 al año, lo que yo ganaba en unas pocas horas en un trabajo de salario mínimo en el hotel. Ella lo ganaba en una semana trabajando 80 horas. Dejé propina generosamente durante todo mi viaje e incluso compré aperitivos a los vendedores ambulantes cerca del hotel. Yo era una niña mimada, y también en mi adolescencia mis padres me compraron un convertible rojo flamante en mi cumpleaños número 16. Tuve un ataque porque lo que realmente quería era el viejo coche de mi hermano, que era de color azul oscuro. Yo era tan superficial, y viví en esa época. Lo que realmente me transformó fue el verano siguiente, cuando conseguí un trabajo como monitora en un campamento local. No necesitaba trabajar, pero estaba aburrida y parecía algo fácil de hacer. Dios, estaba tan equivocada. Este campamento en particular estaba dirigido específicamente a las clases más bajas que no podían pagar cuidado infantil durante el verano. Servíamos desayuno, almuerzo y merienda para muchos de los niños del campamento. Eso era todo lo que comían en el día. Los viernes, suplicaban por comida para llevar a casa para ellos y sus hermanos porque podrían no volver a comer hasta el lunes. Eso realmente me afectó mucho, pero la parte que más me impactó fue cuando este niño se negaba a quitarse los zapatos y las medias, incluso si íbamos a la piscina pública ese día. No podía entender por qué, hasta que un día entró cojeando, como si sus pies le causaran mucho dolor. Lo convencí para que me dejara ayudarlo a quitarse los zapatos y las medias para ver qué podría estar molestando. Una vez que lo hice, me costó mucho no romper a llorar en ese momento. Sus medias estaban cubiertas de sangre, sus pobres pies estaban llenos de heridas y sus dedos parecían estar un poco torcidos. Estaba sufriendo mucho por el estado de sus pies. Resulta que estaba usando zapatos que eran aproximadamente 3 tallas más pequeños. Su familia no podía comprar zapatos nuevos. Hice mi pausa para el almuerzo y salí a comprarle medias nuevas y algunos pares de zapatos. Eso me destrozó. Fue lo que definitivamente necesitaba para cambiar mi forma de pensar para siempre. Por los estándares de los países desarrollados, no tengo mucho y nunca he tenido que pagar alquiler. Siempre he enfrentado diferentes grados de dificultad, pero la experiencia de mi pareja me hizo darme cuenta de que aún soy mimado en muchos aspectos. Mi pareja aceptó lo que consideramos un trabajo duro en ese momento, trabajando en una posición físicamente exigente en una gran guardería por un salario bajo y largas horas. Un día, él vio a un chico nuevo en la cafetería. El chico llevaba un traje y estaba parado frente al microondas mirándolo, aparentemente sin tener idea de qué hacer. En ese momento, mi pareja pensó que debía ser un poco simple. Unos días después, mi pareja habló con él y escuchó su historia. Resultó ser un joven de Sudán que estaba en casa con su familia cuando la milicia llegó y exigieron ciertas cosas. Cuando su padre se negó a obedecer, lo decapitaron frente a su familia. En medio de eso, logró reunir a su hermano, madre y hermana y huir. Huyeron a un campo de refugiados y se quedaron allí por un tiempo, pero temía por la seguridad de su madre y hermana. Él y su hermano decidieron que tenían que intentar llegar a un país vecino. Salieron a pie, pero no tenían zapatos. Mientras viajaban por la selva llena de espinas que él describió como navajas que laceraban severamente sus pies, incluso tuvieron que huir de leones en el camino. Finalmente, en muy mal estado, llegaron a un país que los acogió. Les dijeron que podían proporcionar asilo para los hermanos, pero solo tenían lugar en Estados Unidos y Australia. No tenían opción más que aceptar, así que fueron separados. El hermano fue a Australia y suplicó que su madre y hermana también fueran, ya que creía que solo era cuestión de tiempo hasta que algo malo les pasara en el campo de refugiados. Se determinó que él necesitaría mantener un trabajo por un cierto periodo de tiempo para demostrar que era legítimo, para que pudiera traer a su familia más tarde. Recibió una pequeña ayuda para conseguir ropa y transporte y consiguió un trabajo donde compró un traje viejo y una bicicleta.
Fue contratado como parte de un programa en el que las empresas pueden pagar menos a los empleados refugiados. No le informaron cuál sería su trabajo, así que se presentó con su traje a su nuevo empleo. Este fue el día en que mi pareja lo vio por primera vez en la cafetería, mirando el microondas porque nunca lo había usado antes y no tenía idea de qué hacer con él. Al contarle su historia a mi pareja, él explicó lo crucial que era este trabajo para él y cómo creía que estaba salvando la vida de su madre. Algunos días después, mi pareja fue al trabajo y descubrió que el joven había sido despedido de la empresa, a pesar de tener un salario y subvenciones para ayudar con el entrenamiento. Decidieron que estaba aprendiendo demasiado lento. Ahora, cuando me preparo para pagar mi alquiler y mis cuentas, lo hago en la seguridad de mi hogar después de haber comido 3 comidas al día. Pienso en el joven de la historia de Sudán y estoy agradecido por todo lo que tengo. Crecí siendo mimado hasta los 20 años. Mis padres me dieron todo lo que quería. Cuando se lanzaba una nueva generación de juegos, conseguía todos los sistemas, esencialmente todos los juegos de lanzamiento. Durante la escuela secundaria, conducía coches mejores que los padres de todos mis compañeros de clase, y tenía 3 coches diferentes dependiendo de cómo me sentía. 2 de ellos eran coches deportivos nuevos y otro era un coche deportivo más antiguo pero muy deseable. Nunca pagué gasolina ni seguro, nunca vi una factura de teléfono, no pagué comida, películas, snacks, nada. Recibía cantidades casi ilimitadas de dinero para gastar en lo que quisiera. Mis padres pagaban mis matrículas universitarias, y más tarde trabajé en el negocio familiar y recibí un salario muy bueno por ser simplemente quien era. Era descuidado por naturaleza, pero tenía una falsa sensación de seguridad debido a las cosas que me habían sido entregadas durante años. Mi perspectiva de vida era que siempre estaría en una trayectoria ascendente, ganando más y más. Juré que a los 25 tendría un Lamborghini y una casa de $500,000. Cualquier cosa menos que eso sería un fracaso abismal. Mientras vivía en este exceso, conocí a una chica que creció en la pobreza. Ella no vivía en la pobreza, pero tenía que trabajar desde muy joven y ayudar a pagar las cuentas de la familia. Básicamente, vivió una vida que yo temía profundamente. Su situación financiera se estabilizó cuando empezamos a salir, pero su experiencia de vida le dio una base bastante sólida. Inicialmente abordé nuestra relación desde una posición de querer darle las cosas buenas de la vida. Gasté miles de dólares de mis padres con ella en viajes y comprándole joyas. Sin embargo, ella nunca se sintió cómoda con eso y a menudo decía que no le importaba. Prefería cenas baratas y una película. Nos casamos y esperábamos un hijo. Luego, tuve un gran despertar cuando la empresa familiar se derrumbó de repente. El suministro infinito de dinero se detuvo. Era tan malo que ni siquiera podía recibir un salario y tuve que buscar trabajo. Tenía un título universitario, pero realmente no tenía habilidades ni experiencia en encontrar un trabajo. Terminé encontrando un trabajo de nivel básico en un campo completamente diferente. El salario era increíblemente bajo. Por primera vez en mi vida, tuve que pagar gasolina, seguro, teléfono, comida, etc. El coche de alto rendimiento que conducía consumía gasolina premium y tenía un rendimiento abismal. Lo vendí y compré el coche más barato que pude encontrar. Nunca había conducido algo tan barato en mi vida. Nunca recibí un pago anticipado y tuve que pagar facturas por primera vez en mi vida. Tenía que presentarme al trabajo porque estaba casi literalmente viviendo de cheque a cheque. Acumulé toneladas de deudas de tarjetas de crédito siendo irresponsable y sabiendo que podía pagarlas fácilmente, hasta que ya no pude más. Mi única constante era mi esposa, que estaba imperturbable. Había estado en situaciones mucho peores y estaba embarazada, pero era más tranquila, calmada y controlada. A pesar del cambio repentino en nuestras vidas, no se estresó y, básicamente, se puso manos a la obra y elaboró un presupuesto para la familia para ayudarnos a superar nuestra nueva realidad. Quedó claro quién estaba cuidando de quién. Esta experiencia me enseñó que el dinero literalmente no importa. No solo no importa, sino que puede desaparecer en un instante. Me acerqué más a mi esposa, a mi nuevo hijo y a mi fe. Después de esta experiencia, no cambiaría nada en el mundo. Crecí en una ciudad del Medio Oeste, en un barrio de clase media, asistiendo a una escuela privada, entre otras cosas. Nunca necesité nada, pero mi padre creció en la pobreza. Mis padres no cedieron ante ninguno de mis grandes deseos. Mi vecino y mejor amigo, en cambio, conseguía todo lo que pedía. Me encantaba pasar tiempo en su casa porque tenía la mejor televisión, la mejor comida, los videojuegos más nuevos, 100 pares de zapatos y 1000 sombreros. Después de mudarnos, descubrí que sus padres le daban todo lo que quería porque estaban en un matrimonio sin amor y discutían constantemente. Estaban comprando amor.
mientras que mis padres me mostraban amor. Siempre me preguntaba por qué prefería estar en mi casa con una televisión mediocre y juegos de mesa desactualizados. Resultó que quería estar en nuestra casa porque mis padres no peleaban y realmente lo escuchaban. Mis padres se convirtieron en figuras parentales para él, e incluso hoy en día lo llama mamá y papá. Me alegra llamarlo hermano, porque si no fuera por él, nunca sabría lo afortunado que fui al ganar la lotería de padres. Crecí en una casa elegante junto con otros 4, teníamos todo lo que podríamos necesitar en una gran propiedad en una hermosa área rural. Conseguía todo lo que quería cuando lo quería, una enorme televisión de plasma, una cámara, una moto, un teléfono, etc. Nunca supe realmente qué hacían mis padres para vivir. Siendo niño, siempre preguntaba qué hacían mis padres, como su trabajo en el parque infantil, y nunca supe cómo responder. Pronto descubrí qué hacían mis padres cuando mi padre fue arrestado por tráfico. La casa, los coches y todo lo demás fueron recuperados por el gobierno como ganancias del crimen. Ahora vivo en una casa que apenas es habitable, en una zona poco confiable de la ciudad. Definitivamente fue un shock para mi sistema, pero estoy adaptándome bien, creo.